he llegado a un punto en el que esto tiene bastante buena pinta. Me he ido metiendo poco a poco, a golpe de martillo. Y, hombre, no es muy ancho, ¿vale? Pero aquí hay unas formaciones impresionantes. Voy a grabarlas porque, mira, excéntricas a punta pala. Por allá. La cueva tira, ¿eh? Tira por ahí delante, hay una columna. Es una especie de laminador, pero, bueno, claro, está intacto, lo acabo de construir. Me parece que he pescado una cueva bastante chula, horizontal. ¿Vale? Lo que pasa es que tengo que seguir desobstruyendo un poco. Hay unas formaciones muy guapas. Está muy bien. Ahí detrás de esa columna, esto se hace bastante más ancho. Se ve una colada así toda cristalizada, en un color como amarillento, anaranjado, y se ve un cierto volumen. Tengo que llegar como sea. Devolvemos la conexión. Joder. Me cago en la mar. Esto de venir en manga corta, ya digo que no es muy buena idea. Me queda un poco para pasar. Buena. Joder, tiene buena pinta. Mira, llevo un rato desobstruyendo y voy a llegar ahí a esa galería. Tiene muy buena pinta. Pero no te cuento esto, cómo está. Ya me queda poco para pasar. Picar esto está siendo... No hay espacio para nada. Te tragas todo el polvo, pero ya me queda poco. Hay un boquete aquí guapo. Martillo. Acabo de pasar la estrechez esta que estábamos viendo, ¿vale? Este es el paso que ha quedado. Esto porque no enfoca. Vale. Y he llegado a la sala, a una sala. Todo esto lo he picado con esos guantes y ese martillo. Esto en principio es la sala, ¿vale? Que acabo de encontrar. Ni siquiera he empezado a explorarla. Justo acabo de pasar. Veo que se abren varias vías por las que voy a poder continuar. Y por cierto, he de decir que tiene una pinta alucinante.
Joder, macho. El techo está completamente lleno de excéntricas. Esto es una pasada. Y hay una colada allí que alucinas. Hoy ha merecido la pena. Nunca en mi vida he encontrado un montón de cuevas, ¿vale? Pero creo que nunca he encontrado algo así. Joder, macho. Mira esta de aquí. No sé cómo se verá, pero está guay. Mira, el efecto de la subsidencia. Mira el desfase que hay aquí. Joder, qué buena pinta. El techo, desde luego, está guapo. Esto lo pilla un rompecuevas y le dura 2 segundos. Y lo mejor es que estoy del exterior, pues no estaré ni a 30 metros del exterior de distancia, en línea recta, claro. Aunque me ha costado unas 3 horas llegar hasta aquí. Joder. He encontrado una especie como de volcán. Muy chulo. Y como me quede sin luz, la llevo clara, ¿sabes? Joder, desplome ahí ganso. Mira, qué agujero, qué buena pinta. Como podéis ver, voy a manga corta y me he hecho mierda. Me he hecho mierda aquí. Tengo una sed terrible. Las opciones que hay por aquí están muy chulas. Son como de calcita, pero puras. O así, como tirando, no sé, de cristal. Están muy guays. A ver, esto como enfoca. Ay. La verdad es que los colores están guay. Está todo esto lleno de estalactitas rotas, pero evidentemente aquí en la vida nunca ha entrado nadie. Mira eso. Ah, mira. Esto estaría en su día aquí o esto iría aquí. Por efecto de la subsidencia, pues se ha jodido. Está guay. No paro de alucinar con todas las formaciones que hay metidas aquí dentro. Mira. Me cago en la leche que me voy a tomar. ¡Buah! Hay 1001 huecos que mirar. Mira qué cristales.
Aquí hay un cuerno que tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama esto. Es una especie de cuerno como de rinoceronte. No sé si se verá. Acaban en punta, son cristalizaciones, se hace sin goteo. Donde quiera que mire, está todo completamente lleno de excéntricas. Pero a mogollón, ¿eh? Y no te creas que son zonas pequeñas, ¿sabes? Que por aquí vas andando y está todo, está a tope. Mira, mira si hay. Buah. En la corrosión que hay es una pasada. O sea, realmente de aquí a la superficie hay unos 30 metros. Esto está por debajo, no tiene ninguna boca accesible desde la superficie. Y aquí se ve la corrosión, es una pasada la corrosión que hay. La verdad es que esto está bien. Las excéntricas son increíbles. Hay estrellas, como si fueran estrellas, o erizos, o... Esto es de la descalcificación. Se verá cómo brilla esto, pero es la... Ostras, el frontal está... Buah. ¡Qué pasada! Bueno, hombre, no sé si se verá, pero ahí hay un pozo y esto que tira por ahí. Casi que me voy a ir más tarde. Más formaciones, súper gordas. Efectos de subsidencia. A ver si se ve. Ah, partido. Aquí hay una especie como de erizo, de una especie de, no sé, de calcita o de aragonita. Ahora cuando baje lo voy a grabar, pero vamos. Esto... Mierda. Ahí abajo está completamente todo blanco, que es una pasada. Pero no te pierdas estas formaciones que hay aquí, que crecen como si fueran arbolitos o... Joder, mira, colega. Hostia, qué pasada. Qué guay. Esto es una pasada, ¿eh? Es todo de cristal, todo a triangulitos.
Hay unos cristales aquí que son impresionantes. Pero impresionantes, ¿eh? Mira, qué cacho excéntrica. Wow. Buah. Yo no sé si se me verá o qué. Llevo un buen rato ya aquí mirando esto. Voy a necesitar más tiempo, que voy a tener que volver.